Regresamos a esta mesa de análisis con los expertos en mercados eléctricos, Víctor Ramírez y Elacer Castro. Víctor, regresando a esto, ¿cómo se construye entonces esto del mercado eléctrico mayorista y la vinculación que tiene con el autoabasto? Excelente pregunta, y la realidad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ah, bien. El mercado eléctrico mayorista justamente lo que hace es crear un mercado en el cual hay participación en lo que no se considera un monopolio natural, que es transmisión y distribución. Entonces, generación y suministro de energía eléctrica se vuelven dos mercados en los que el usuario mediante el suministrador paga la generación, la transmisión, la distribución y el propio gasto del suministro. Y el mercado eléctrico mayorista desaparece el autoabastecimiento o ya no permite que haya nuevos permisos de autoabastecimiento. Entonces, el autoabastecimiento cuando tú sacabas un permiso de generación, tenías también un contrato de interconexión que se vencía a los 20 años y a los 20 años ya no vas a poder renovar tu permiso, tu contrato de interconexión y tendrás que solicitar una modificación, irte a mercado eléctrico y dejar de operar como autoabastecimiento. Entonces no tienen nada que ver y la realidad es que el autoabastecimiento seguirá acabando. El último permiso, si la memoria no me falla, se vence en 2039, pero pues poco a poco las empresas tendrán que dejar de consumir en autoabastecimiento y empezar a tener contratos de compraventa de energía en el mercado eléctrico. El problema que está ahorita es que hay muchísimas empresas que han solicitado su migración de autoabastecimiento al mercado eléctrico y este gobierno, mediante la Comisión Reguladora de Energía, ha evitado que migren a menos que le vayan a comprar a CFE, pero pues esa es otra historia maquiavélica de la que platicamos. Sí, sí, sin duda. Eleazar, en ese sentido, entonces, esta transición hacia lo que sería un mercado eléctrico mayorista también tendría que ver con la competencia de privados con la CFE, o hay preferencias para uno o para otro. Justamente aquí la idea, al menos para grandes consumidores como son los consumidores de los Sí. autobastos, es que haya competencia, o sea, que un suministrador venga y te oferte un mejor kilowatt hora. Ahora sí que es un nuevo esquema el que estamos trayendo y ahorita, o sea, como el tema es que estamos arrastrando dos esquemas, el esquema que estaba antes del mercado y el esquema que ahora ya es de mercado, pero digamos estamos viendo cómo le hacemos para que los dos puedan vivir o coexistir, que es parte del riesgo. Pero idealmente la idea es que todos esos grandes consumidores estuvieran bajo un solo esquema, que es el esquema de mercado, y tuviéramos más transacciones, tuviera más, ahora sí que más participación, más gente compitiendo, más gente cubriendo el riesgo incluso, ¿no? O sea, o luego vienen, digamos, altas en los precios, como en el tema del helado de Texas del año pasado, Ujú. y ahora sí que los suministradores calificados de los privados tienen que ver cómo lidiar con ese riesgo y ya no todo cae dentro del Estado, ¿no? Sí, Víctor, ¿y qué tan cierta es esta verdad a medias o mentira completa de parte de Andrés Manuel, que dice que hay como 70 y tantos mil consumidores de autoabasto y que hay por ahí fraudes? Yo, por lo que les escucho hasta ahorita aquí a ustedes, pues como que esto no huele a fraude. A ver, creo que hay que ser muy claros en qué es lo que está sucediendo ahí porque hay que platicarlo. Imagínate que tú tienes una fábrica de cajas de cartón y al lado hay un zapatero y del otro lado hay un vidriero. Ustedes necesitan energía más barata y en algunos casos energía más limpia, pero tú estás especializado en hacer cajas de cartón y el de al lado en hacer zapatos y el otro en hacer vidrios. Ustedes no tienen idea de qué significa generar energía eléctrica, de cómo construir una planta ni nada de eso. Entonces lo que sucedió fue que algunos generadores hicieron sociedades con estas empresas y dijeron, Ujú. ¿sabes qué? Construyamos la central de generación y con esa inyectamos energía a la red, que es la energía que ustedes van a consumir en sus centros. Pero, por ejemplo, ahora digamos que tú tienes, Raimundo Tenorio tiene paleterías y no vas a tener una paletería, vas a tener tu central en la que haces tus paletas, pero vas a tener 100 200 paleterías y a todas ellas les vas a dar energía eléctrica. Entonces, lo que el gobierno dice es,
hay 300 centrales de generación, debería de haberse en 300 puntos de consumo. No, no necesariamente es así. Lo que sucede es que en el gobierno no han entendido que hay sucursales y que pues una central de generación de energía eléctrica puede inyectarle la cantidad de energía que consumen 100 o 200 o tal vez 1000, 1000 de las sucursales de las propias empresas. Entonces, si hay 300 permisos, pero 77,000 usuarios, no pasa nada, son las sucursales de las empresas que están en esa sociedad. Sí, bueno, sí, Eleazar, sin duda que es una tormenta en un vaso de agua. Entonces, ¿cuál es entonces esa arquitectura que crearía una solución a este asunto del autoabasto? Pues o sea, algo que al menos yo estoy convencido y que hemos platicado algunos colegas es primero buscar la forma en la cual podamos migrar a un solo esquema, que sería el esquema de mercado. Obviamente para esto, pues lo mejor es que los mecanismos de mercado estén activos para que ayuden a mitigar el riesgo. Y una propuesta ha sido, digamos, una subasta de mediano plazo que para lo que nos ayude es a colocar contratos. O sea, por ejemplo, ahorita un autoabasto que, digamos, está en Sonora y que abastece al centro y al sur del país, tal vez por el tema de la congestión de la red, o sea, que ahora en el mercado los costos del uso de la red son mucho más finos, mucho más detallados que antes, pudiera no convenir tanto, pero pudiera ser que otro autobasto u otra central sí pudiera venderle a esos otros centros. O sea, aquí lo que pudiera brindarnos esta herramienta, que es un modelo de optimización matemático, coloquemos contratos entre todos los generadores, muchos generadores que hay, con los muchos consumidores, e incluso incluir, por ejemplo, TFE está comprando 25% a mercado y no tiene contratos, y eso lo podría quitar el riesgo de altos precios, otros suministradores calificados. O sea, aquí es aprovechar como estos mecanismos de mercados que los que nos ayudan es a asignar contratos de una forma mucho más óptima, en lugar de que si lo tratáramos de hacer, digamos, uno a uno o persona a persona, jamás llegaríamos a un resultado tan óptimo, ¿no? Sí, sí. No, sin duda que el escucharles, bueno, pues ponen las cuentas claras con respecto a esta estructura tanto técnica como financiera que tiene el mercado de la energía eléctrica, pero vamos para allá justamente a autogenerar nuestra propia energía. Así que los felicito porque tienen una empatía para poder explicar cosas tan complejas que la verdad es de que hasta yo lo entendí perfectamente. Los felicito por ello y al mismo tiempo les agradezco mucho. Víctor, muchísimas gracias, Eleazar. No, muchísimas gracias, un placer poder platicar contigo y de nuevo coincidir con Eleazar, que además de buen amigo, se la sabe todas en esto, ¿eh? Ya lo creo que sí. Muchas felicidades y gracias, Eleazar. Muchísimas gracias, Raimundo. Un placer estar aquí contigo y con Víctor, y cuando gustes, aquí estamos. Sí, vamos a continuar hablando de esto porque ahí ya sabes que cada mañanera hay tormentas alrededor de la energía eléctrica. Muchísimas gracias. Buenas noches, amigos míos. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportivo-financiera de esta semana, en la que le compartimos las sanciones a las que se han hecho acreedores, directivas, equipos, jugadores de fútbol, soccer, ante sus malos comportamientos. Victor Martinez and Grant Balfour join and benches have cleared. Takedown there. Cuando hablamos de lo negro del deporte, nos referimos a las acciones antideportivas que perjudican los valores de justa competencia, convivencia y de respeto entre jugadores y aficiones, las cuales, de ser evidentes y comprobables, pueden derivar en sanciones a estos mismos agentes por parte del organismo regulador y que pueden llegar a una suspensión temporal o en una multa económica. Para ejemplificar esta clase de actos, recurrimos a la memoria colectiva sobre el fútbol soccer, en la cual se encuentran momentos repudiables y sombríos. Recordemos la tragedia ocurrida en el estadio Heysel, en Bruselas, Bélgica, en 1985, donde se celebraba la final de la Copa Europa y que hoy en día se le conoce como Champions League. En este partido se enfrentaban los equipos de Liverpool y la Juventus, y del que se esperaba fuera uno de los mejores encuentros del año por la tensa relación entre equipos británicos e italianos, tiempo exacto donde los famosos hooligans de Inglaterra eran conocidos por su violencia.
Desgraciadamente, antes del encuentro, los ánimos subieron por los cielos en ambas aficiones, desencadenándose así una marea de personas buscando infligir daño a sus rivales y provocando un saldo de 39 muertos y 600 heridos. A causa de este suceso, todos los equipos ingleses fueron suspendidos de cualquier disputa internacional por 5 años, resultándoles en pérdidas económicas importantes. Otro tipo de situación que se busca erradicar en el fútbol es la ideología fascista, puesto que tanto aficiones de clubes internacionales como jugadores provocan la segregación racial y la incitación a la violencia con actos relacionados. Ejemplo de ello ocurrió en el año 2013, cuando el jugador griego Georgios Katidis, al disfrutar de la victoria de su equipo, realizó el saludo nazi. Ante esta acción, la Federación Griega de Fútbol lo excluyó de por vida de su equipo representativo. Se está deteniendo el partido porque ya... No, están invadiendo por seguridad, mujeres y niños están ingresando. Es realmente lamentable lo que está sucediendo. Lamentablemente, México no queda exento de esta lista de sucesos, siendo la tragedia ocurrida en el Estadio Corregidora del equipo de Querétaro la más reciente. Durante el encuentro que disputaba el equipo de casa con el Atlas el pasado mes de marzo, inició una batalla campal entre las barras bravas de cada equipo. Dicho acontecimiento, de acuerdo a fuentes oficiales, arrojó una cifra de 26 personas lesionadas, con algunas de gravedad. Por esta razón, la Junta de Dueños de la Liga MX determinó aplicar sanciones donde el equipo de Querétaro fue obligado a expulsar a toda su directiva. Las sanciones notificadas al Club Querétaro son las siguientes: su traspaso a otro propietario, la suspensión de actividades por 1 año del estadio y una multa de 1.5 millones de pesos, mientras que el equipo de Atlas no podrá ingresar a su equipo de animación en sus encuentros por un periodo de 6 meses. Hay que recordar que si bien en el deporte hay pasión y un enorme entusiasmo, uno de los propósitos del deporte es convivir sanamente. El fair play o juego limpio no solo debe prevalecer en el campo de juego, sino también en los apasionados aficionados que en las tribunas deben de administrar pacíficamente sus pasiones. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándole a que nos vea y escuche la próxima semana en la Mexiquense Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por el canal 135 de Easy.